Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, pues ayer eran las 12 de la noche y yo dije, no, 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 es que ya debo de terminar el libro. Y sí, me dispuse a hacerlo y quedó lindo. A mí me encantó y quiero compartirlo con ustedes. Quiero compartir pantalla para que ustedes se den cuenta de que ya está en en formato electrónico en Amazon. Y es un honor para mí poderlo presentar porque, pues, finalmente cumple con un objetivo: encontrar en la mitología de los tiempos, en la magia, en las hadas, en todo aquello que conforma nuestro ambiente mágico como seres humanos, y encontrar ahí una vertiente creativa. Así que de esto se trata en esta ocasión lo que les quiero comentar. Y por supuesto, quiero también decirles que me siento muy contenta porque pues este libro se construye a partir de un comentario y un dibujo que me entrega Juanjo Galvez Benavente, un escritor español, y realmente me motivó muchísimo para continuar en el camino. Otra persona que me ha hecho una reseña de mi obra es Diony Arroyo Merino, y claro, ese libro también tendría que surgir en breve, porque la segunda parte de Cerrar las puertas al pasado y avanzar merece una segunda obra. Los asentamientos planetarios van a ser tema obligado en muchas escuelas. Va a ser parte del entrenamiento de quienes forman parte de nuestra nación espacial. Y sobre todo, vemos en la dinámica de poder constituir a otros planetas como probabilidades habitables de una forma muy puntual. Y dentro de todo esto, obviamente está la parte mágica, la parte a la que uno recurre probablemente no por considerarla certera, sino por considerarla coincidente. Y creo que eso sería lo más apropiado para decir que precisamente cuando la luna en Escorpio se coloca en Sagitario hace unos días, es cuando el libro llega a su conclusión. Sagitario es el que abunda en las profundidades, el que investiga y coloca lo que ha encontrado a la luz. Y esa luz era la de la luna, y la luna estaba en la constelación de el señor Quirón. Claro que sí, el maestro Quirón. Hay una representación de Quirón que me agrada mucho, sobre todo porque estamos en un momento muy especial. Hay años sinódicos de los planetas y bueno, en esta ocasión le toca a Marte, el guerrero, el que dice, vamos con toda la energía a hacer las cosas. ¿Y dónde está? Colocándose el próximo 18 de noviembre junto a la constelación de Sagitario. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que es bonito planificar las cosas pensando en los astros. Yo creo que quien diga, no, 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 es que es el momento de una serie de predicciones importantes. Probablemente nosotros somos los que estamos construyendo esas predicciones a partir de los dictados del cielo, de la observación del cielo. Y pienso yo que es un poco más lógico contemplarlo desde esta manera, al yo no reconocerme como astróloga, sino admirar a los astros y admirar toda esa mitología que se ha creado a través de la astrología y su relación con la astronomía. Y es bonito, es mágico, porque todo creador busca la magia para poder inspirarse. Y quiero comentarles que esta es una de las fotografías que he colocado. Claro, ahora Amazon nos pregunta, ¿estás utilizando la inteligencia artificial o te estás valiendo de ella para recrear lo que estás haciendo? Claro, claro, aquí en las gráficas es evidente y lo hago patente, por supuesto. Ahí está la cosecha
la cosecha que ofrece a los Pegasos el centauro Quirón, en el momento en que va a homenajearlos, ya con la conclusión en el último discurso. Y pues aquí les reitero lo que ya comenté acerca de Juanjo. Aquí está el libro, obviamente el rojo intenso de Marte. ¡Ay, qué emoción! Sí, realmente me emociona muchísimo, es el segundo relato. En esta ocasión me castellanicé. Pegasus es una forma de hablar en plural de los Pegasos y se utiliza mucho también en el lenguaje inglés, pero aquí lo coloco para no perder el hilo. Sin embargo, en el libro van a notar que todos los comentarios respecto a ellos son Pegasos, ¿sí? En castellano, 100%. Cada uno de nosotros en nuestras culturas obedecemos a diferentes mitologías y leyendas. Todas ellas dan muestras de un talento en la vida de sus héroes y heroínas. Con el paso del tiempo, incluso los impetuosos y demandantes, obsesivos a veces, dioses, han evolucionado. Los podemos ver demasiado violentos. Hay una mujer que recientemente está escribiendo un libro para darle una categoría femenina a todos aquellos dioses que en su ámbito guerrero eran masculinos. Y ella dice, ¿qué hubiera pasado si todos ellos hubieran sido femeninos? Es una idea interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a recrear en nuestra mente cómo evolucionamos con nuestras propias creencias. Y bueno, de esto se trata la parte en la que yo comento esto, hago este argumento. Los dioses han evolucionado para que logremos compenetrarnos de un aliento diferente y permitirles a todos ellos ser parte de la necesaria evolución que nosotros merecemos en nuestro propio camino evolutivo. Nada permanece sin cambios, ni la roca y tampoco las hojas en los árboles. Todo se transforma y en su danza regenerativa, la naturaleza nos demuestra que nada perece si lo mantenemos en la mente y el espíritu. Eso pasa con las mitologías y las leyendas. Si le damos alimento para reconstruirse a todas esas leyendas, bien merecen adecuarse a nuestra realidad actual. Pero no será igual y no será lo mismo, claro, no puede serlo. Tú no eres la misma persona que eras cuando tenías 18 años y te alegras porque dices, sí, realmente mi ímpetu era imparable, ahora soy un poco más sosegado. O viceversa, depende de cada persona. Pues sí, nosotros tratamos de buscar la mejor versión. ¿Y por qué no buscar la mejor versión también de los dioses, las mitologías, las leyendas que nos han acompañado? Bueno, de esto es la reflexión, esta parte que está en otro color es lo que aparece precisamente en Amazon. Y bueno, pues me quiero despedir de ustedes contemplando esta maravillosa estampa de el centauro Quirón. Considero que es muy importante para mí el haber concluido esta obra. Y claro, ¿qué sigue? No lo sabemos, pero mientras por una parte estamos llegando a conclusiones importantes en el relato y el audio de la historia de Acbe y su amiga Atl Ometecutli, al mismo tiempo quiero contemplar la parte mágica de nuestras tradiciones, nuestras leyendas, el momento en que ellas unifican a los seres humanos en este plano terrenal en el cual nos encontramos. A veces las creencias separan a las personas. Yo siento que hay que encontrar esa parte donde se unifican a lo que nosotros queremos construir como asgardianos, una unidad, una humanidad. Me despido, les agradezco su atención, les recuerdo mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, esto es Letras Creativas y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.